a grabar y bienvenido, doctor Moisés. Podemos iniciar, creo que tiene acceso para presentar, ¿verdad? Estoy verificando, vale. Muchas gracias. Ok, no, gracias a usted. Ujú. Sí, sí puedo compartir. Me dicen si ya están viendo la pantalla. Ya la podemos ver. Perfecto, muchas gracias. Pues me presento para las personas que aún no me conocen, si es que hay algunas, porque según tenemos entendido, cada vez se están integrando más familias y eso es de nuestras mayores felicidades. Entonces, agradezco primero a Ale Tabar la organización y el no soltar que estas pláticas sigan ocurriendo, para, como ella nos decía, visualizar cómo es la anemia de Fanconi desde una perspectiva de las familias, responder sus dudas, educar a las personas y a las familias con anemia de Fanconi y de esta manera poder empoderar a la gente para que se puedan ir resolviendo todas las dudas que se vayan teniendo. Si hay algún problema con el audio o con la transmisión, les pido que me lo digan porque creo que mi red no es la mejor del mundo. Entonces voy a comenzar. Ale, ¿me podrías ayudar a silenciar todos los micrófonos, por favor? Creo que hay algún encendido. ¿Va bien? Sí, sí, vamos a ponernos todo en mutes y yo voy poniendo también a los que nos falten. Gracias. Muchas gracias. Ahora, esta charla quiero que sea con interacción, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en el que ustedes tengan alguna duda, bueno, mejor dicho, vamos a hacer una cosa. Cuando yo les pregunte, vamos a interactuar y podemos dejar las dudas al final, porque a lo mejor algunas de las dudas que vayan surgiendo a lo largo de la plática se respondan en el siguiente minuto, ¿de acuerdo? Entonces, la plática de hoy se titula que si hay tipos de anemia de Fanconi. Muchas y muchos de ustedes, principalmente las personas que ya han leído acerca de anemia de Fanconi, seguramente se han topado con esta duda, ¿no? Entonces, vamos a responder hoy varios aspectos y tenemos que saber o aprender, si es que no lo sabemos, varias definiciones. Primero, bueno, ¿qué es la anemia de Fanconi? Que creo que casi todas las personas pueden tener ya una definición muy acercada a lo que en medicina nosotros concebimos como anemia de Fanconi. Por otro lado, también tenemos que definir el genotipo, esta palabra. Tenemos que definir qué es un gen. Tenemos que definir qué es un fenotipo. Tenemos que saber o responder esta pregunta al final de la charla si hay tipos o no de anemia de Fanconi. Y también este concepto todavía más complicado que está abajo y que espero que después de esta plática todas y todos podamos contestar de una manera muchísimo, muy clara, ¿de acuerdo? Que se llama asociación genotipo-fenotipo. Entonces, bueno, vamos a empezar. Tenemos que empezar o echarnos un paso para atrás. La doctora Sara Frías en la charla anterior que tuvimos ya nos habló, bueno, en la previa, porque fueron hace dos, nos habló más o menos acerca del material genético que nosotros tenemos, pero vamos a recapitular para que todo esto quede claro. Entonces, imaginemos que todas y todos nosotros somos como ese como ese edificio que está ahí. Ese edificio está formado por tabiques, al menos la estructura externa, ¿no? Las paredes del edificio están formados por tabiques. Entonces, cada una de las partes de nuestro cuerpo se llama célula. Todo nuestro cuerpo, el cuerpo humano y el cuerpo de todos los animales, por ejemplo, están formados por células. Estas células son como ese tabique que forma cada una de las partes del edificio. Tenemos muchos tipos de células. Hay células que hacen el músculo, por ejemplo, hay células que están dentro de la médula ósea, que producen las células de la sangre, tenemos células dentro del cerebro, como las neuronas, tenemos células también que guardan la grasa y se llaman adipocitos. Tienen nombres a veces muy, muy peculiares las células de nuestro cuerpo. Todas ellas tienen algo en común. Todas las células de nuestro cuerpo comparten la misma información genética. Esa información genética es igual en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Y es en todas mis células es idéntica, en todas las células de mi hermana es idéntica, en todas las células de mi primo son idénticas entre sí esas células. Hay alguna que otra célula
que puede ir cambiando su información genética conforme pasa el tiempo, pero en teoría y al momento al menos de nacimiento, todas nuestras células van a ser idénticas en cuanto a la información genética que tienen. Esta información genética es el ADN y seguramente ya habían escuchado hablar de esta palabra. El ADN son siglas de algo que se llama ácido desoxirribonucleico. El ácido desoxirribonucleico es un tipo de ácido nucleico, como está ejemplificado acá en la imagen. Voy a empezar a dibujar. Acá, acá tenemos los ácidos nucleicos. Esto es un tipo de biomolécula orgánica. Tenemos otros tipos de biomoléculas como los carbohidratos, como el azúcar, ¿no? Los lípidos, como el colesterol, o las proteínas, como las proteínas del huevo, las proteínas de la leche, las proteínas que tienen en la carne, etcétera. Todos esos forman parte de nuestro cuerpo, pero específicamente los ácidos nucleicos y en más específico el DNA van a guardar esa información genética. Pero además de que la guardan, esta es la molécula o el compuesto que nosotros tenemos para transmitir la información genética. Entonces, ese ADN que está dibujado de este lado, ese ADN está compuesto por letras, que si ustedes pueden ver aquí, son 4 diferentes tipos de letras, la A, la T, la C y la G. Estas 4 letras son esenciales porque llevan un mensaje y me van a servir para explicarles una analogía en las próximas diapositivas. Pero entonces entendamos que el ADN es como esta secuencia de letras que guardan un mensaje. Y ese mensaje es lo que nosotros necesitamos para ser lo que somos, para ser seres humanos. Ese mensaje eventualmente se va a transformar en otro mensaje, pero todo va a residir o va a vivir dentro del ADN y está compuesto entonces por letras. ¿De acuerdo? Ahora bien, ese ADN dentro de nuestras células está organizado en algo que se llaman cromosomas. Entonces tenemos que definir también qué es un cromosoma. Si ustedes ven en la imagen que está aquí, acá abajo les están diciendo que está el DNA, que son las siglas, pero en inglés de ADN. Es lo mismo, DNA o ADN. Entonces vean que es esta como estructura como doblada, como si fuera una escalera de caracol, y cada uno de estas líneas es como si fueran los escalones de la escalera de caracol, los peldaños. Aquí tenemos las letras. Es como si fuera una letra tras otra y cada rayita tiene 2 letras y así se van acomodando todo el DNA. Este DNA se tiene que ir enrollando para hacerse más compacto y guardarse en una estructura muy, muy pequeña. Vamos. Este DNA, después de compactarse, al máximo va a formar estas estructuras que se llaman cromosomas. Y en los dibujos, en los libros de la escuela e inclusive en la información que ustedes pueden encontrar acerca de la anemia de Fanconi, van a ver a los cromosomas de esta manera, como una X. Pero no es otra cosa que el ADN que ya está súper enrollado. Alguna vez imaginamos, no sé si han visto como o bueno, ustedes lo pueden imaginar, pueden hacer como si tuvieran un palito y tienen 10 metros de estambre. Y entonces ustedes empiezan a enrollar el estambre alrededor del palito y se empieza a hacer como una bolita, ¿no? Pero de tener 10 metros de estambre, a lo mejor les queda reducido a 10 centímetros, todo enrollado encima de sí mismo, pero compacto en una sola estructura de 10 centímetros. Esa es la función de los cromosomas. La función de los cromosomas es compactar o hacer más pequeño, reducir el espacio que ocupa nuestra molécula de ADN. El mensaje sigue ahí, las letras están ahí. El punto es que ahora están como resguardados en una molécula bastante compacta que se llama cromosoma. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí vamos. Bien. Ahora bien, todas las personas, todos los que estamos aquí, tenemos 46 cromosomas. 23 vinieron en el óvulo de la madre y 23 vinieron en el espermatozoide del padre. Entonces tenemos 23 de cada padre, pero son 46 en total. La imagen que está ahí, ese cuadro que está con fondo gris, están ejemplificando los pares de cromosomas. Entonces aquí tienen 2 cromosomas del 1, 2 cromosomas del 2, 2 del 3, 2 del 4 y así sucesivamente. Cada uno de los del par vienen de un progenitor. Entonces, por ejemplo, si yo envuelvo a este cromosoma 8, este a lo mejor vino de mi papá y el que está al lado vino de mi mamá. Eso es de forma normal.
porque 23 cromosomas estaban en el óvulo y 23 cromosomas estaban en el espermatozoide. Entonces, esto es importante también para recapitular que nosotros heredamos la información genética tanto de padre como de madre. La mitad de la información genética de nosotros viene de mamá y la mitad de información genética de nosotros viene de papá. ¿De acuerdo? Ahora vamos a empezar con una analogía que me gustó mucho acerca de la información genética. Ustedes imaginen que cada cromosoma es un libro de información genética, como el libro que está aquí abajo, la imagen que está aquí. Ese libro tiene un montón de páginas y cada página tiene muchísima información. Está dividida inclusive en capítulos. El capítulo 1 del libro 1, el capítulo 2 del libro 2, el capítulo 30 del libro 2, el capítulo 60 del libro 14. Cada uno de los cromosomas, imagínenlo como un libro de información genética, y cada uno de los capítulos que están ahí son los genes, ¿de acuerdo? Los genes viven dentro de los cromosomas, es un espacio que ocupan y están ahí. Dentro de cada cromosoma tenemos cientos de genes en algunos. Estos entonces quedan resumidos como que un cromosoma es al libro, como un gen es un capítulo. Y ustedes ahí pueden ver que tenemos toda una enciclopedia. Cada uno de estos libros es uno de los cromosomas que nosotros tenemos. Entonces, imagínense que cada uno de nosotros, dentro de nuestras células, y dentro del núcleo de cada célula, que es donde vive el ADN, ahí vamos a tener los 46 cromosomas, 23 que heredamos de papá y 23 que heredamos de mamá. Y dentro de cada libro, si yo lo abro, voy a tener información, voy a tener letras ahí. Esas letras forman capítulos y cada capítulo va a ser un gen. Estos genes también los podemos explicar como si fueran recetas de cocina que sirven para formar todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, tenemos genes que nos ayudan a formar el músculo, tenemos genes que nos ayudan a formar la comunicación entre las neuronas del cerebro, tenemos genes que nos ayudan a producir las células de la sangre, como las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Entonces, el funcionamiento adecuado de todas estas recetas de cocina, que son los genes, y que viven dentro de los cromosomas, que son estos libros de la enciclopedia, van a hacer que todo nuestro cuerpo se mantenga, se forme y funcione adecuadamente. Entonces, desde que nosotros estamos en el útero, en el proceso de desarrollo, durante la gestación, durante el embarazo, todos estos genes se empiezan a leer y a activar para formar a todo el cuerpo y después siguen activos en nosotros para que se lleve a cabo todo el funcionamiento que nosotros necesitamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de esos genes, nosotros tenemos alrededor de, escuchen bien el número, 20,000 genes, 20,000 recetas de cocina. Y se piensa que hay más, solo que todavía no se han identificado. Entonces tenemos muchísimas, miles, 20,000 genes. De esos 20,000, hay 22 específicamente, que es el número que está aquí arriba. Esos 22 genes o recetas de cocina son las relacionadas con la anemia de Fanconi. Y esto es a lo que a veces la gente denomina tipos de Fanconi. Entonces, los genes de Fanconi están distribuidos en muchos de los cromosomas, que son estos libros que guardan la información genética, que componen toda nuestra enciclopedia de información genética. Entonces, ahora vean la imagen otra vez. Ahí están el par 1, el par 9, el par 16, etcétera. Y ahí están las letras de Fanconi. ¿Sí, sí se pueden leer? Por ejemplo, en el libro 1, ¿qué letras tenemos? ¿Qué letras ven ahí? T y B. ¿Alguien me... Sí, Exacto, ven. T y B. Entonces, eso significa que el gen FANC-T, FANC de Fanconi, y T de la letra del alfabeto latino que le corresponde, vive en el cromosoma 1. Es decir, si yo agarro el libro 1 de mi enciclopedia y busco el capítulo FANC-T, lo voy a encontrar ahí, en el libro 1. Y también el capítulo FANC-V, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro. Vamos a ver el cromosoma 17. Acá está, acá abajo. ¿Qué letras ven ahí en el cromosoma 17? SOJ.
Entonces, ¿cuáles son los genes Fanconi que ahí viven? Prende la cámara. ¿Cómo se llamarían? Si este era FANC-T, estos de acá, ¿cómo se van a llamar? Tenemos 22 genes. Sí, pero los que viven en el cromosoma 17. Fang S, Fang O y Fang J. Exacto. Aquí está FANC-S, FANC-O y FANC-J. Muy bien. Y vamos a hacer un último ejercicio. En el cromosoma 9, que está aquí, ¿qué letras ven en el cromosoma 9? G, G y C. Entonces, ¿cómo se llaman los genes Fanconi que están en el cromosoma 9? Fang G y Fang C. Exactamente, FANG y FANG-C. Entonces, hasta aquí ya ubicamos qué es un gen, qué es una receta de cocina, un capítulo dentro de nuestros libros. Cada libro es un gen. Tenemos 23 pares de cromosomas, en total 46 cromosomas, que son todos los que se ven ahí. Y distribuidos en varios de los cromosomas, tenemos a los 22 genes Fanconi. Los 22 genes de Fanconi son parte de los 20,000 o más genes que nosotros tenemos dentro de toda nuestra enciclopedia. ¿De acuerdo? Entonces, solo es una mínima parte y es la que se asocia con la enfermedad de anemia de Fanconi. Ok, entonces vamos ahora a definir otra palabra y la palabra es genotipo. El genotipo es el conjunto de información genética, o sea, el ADN, todo el ADN, no solo los genes Fanconi, todo el ADN que reside dentro de nuestras células. Es decir, toda la información genética que está en el libro 1, que está en el libro 2, que está en el libro 3, que está en el libro 21, etcétera. Toda la información genética, toda, es nuestro genotipo. Nuestro genotipo entonces está compuesto por estas letras que les decía que forman el ADN, que repasemos y se llaman A, se llaman T, se llaman C y se llaman G. Ojo, no confundir estas letras con los genes Fanconi, ¿de acuerdo? Estas letras forman parte de todo nuestro ADN. Los genes Fanconi es un capítulo completo de los cromosomas, no es solo una letra, ¿de acuerdo? Es un capítulo completo. A veces nosotros nos referimos al genotipo específicamente cuando hablamos de Fanconi, buscando el tipo de Fanconi que hay o el gen afectado de Fanconi. Las personas que tienen anemia de Fanconi tienen, ahorita vamos a ver las manifestaciones físicas que pueden tener. Estas personas tienen cambios dentro de su información genética, dentro de su genotipo, que se llaman variantes patogénicas. Y esas variantes patogénicas producen la enfermedad. ¿Ok? Imaginemos que este es un cromosoma y es el cromosoma 9. Este cromosoma 9, tengo dos cromosomas 9, porque uno vino de mi papá y uno vino de mi mamá. Yo sé que son cromosomas porque son como estos palitos que tienen además rayitas que me sirven para identificarlos. Y en el cromosoma 9 habíamos quedado que viven dos genes, el gen FANG-C y el gen FANG-G. Imaginemos que este es el gen FANG-C aquí. Tengo un gen FANG-C de un lado y un gen FANG-C del otro. ¿Por qué? Porque heredé un gen FANG-C de mi mamá y heredé un FANG-C de mi papá. Tengo los dos, que me dio uno y que me dio el otro. Las personas con anemia de Fanconi, la razón por la que tienen la enfermedad es porque los dos genes de Fanconi que heredan de sus padres, estos en la mayoría de los casos, están afectados. Es decir, tengo un gen Fanconi afectado, FANG-C. Para las personas que tienen el gen FANG-C afectado, tengo un FANG-C afectado de mi mamá y un FANG-C afectado de mi papá. Eso es lo que hace que yo no tenga la posibilidad de llevar a cabo una adecuada lectura de la receta, porque nuestro cuerpo en realidad está muy bien protegido. Tenemos dos copias de la misma receta, dos copias del gen FANG-C, uno en cada cromosoma 9. Si uno no funciona, el otro está ahí y entonces se puede leer y con eso es suficiente para que la persona no tenga la enfermedad.
Pero cuando las dos recetas de cocina, los dos genes FANG-C, esos capítulos están alterados, pues entonces no tengo exactamente de dónde echar mano y se va a presentar la enfermedad. Ahora, ¿cómo se presenta la enfermedad de Fanconi? La enfermedad de Fanconi tiene diferentes manifestaciones. Ustedes conocen las manifestaciones más comunes de Fanconi porque han leído y han vivido con ellas. Son las alteraciones del desarrollo físico, como los problemas de los ojos, de los oídos, y ahorita vamos a profundizar un poco más en ello. Los problemas de la sangre, caracterizados por la falla medular, que les explicó el doctor Alfredo en charlas pasadas, que es la incapacidad de la médula ósea, es decir, la fábrica donde se producen las células de la sangre para satisfacer las necesidades de nuestro cuerpo y producir la cantidad adecuada de glóbulos rojos, de glóbulos blancos o de plaquetas que se necesitan para un funcionamiento adecuado. Y también el riesgo elevado de cáncer, leucemia como un tumor de la sangre, pero también tumores sólidos, principalmente en boca, en cabeza y cuello, pero también en otras partes de nuestro cuerpo. Entonces, las manifestaciones o las características, los síntomas que los pacientes pueden tener, quedan agrupados dentro de estos tres rubros. A todo esto, es decir, a las alteraciones del desarrollo físico, a la falla medular y a la leucemia o los tumores sólidos, se le conoce como fenotipo. Son las características que nuestro cuerpo produce o tiene, por ejemplo, específicamente para la anemia de Fanconi. Cuando yo tengo un gen afectado de Fanconi, el que sea, FANK, FANC, FAND1, FANJ, FANN, cualquiera, entonces no funciona el adecuado funcionamiento de nuestro cuerpo y entonces tengo características de anemia de Fanconi, que son cualquiera de estas, solas o en combinaciones. Las alteraciones físicas, que son las más evidentes y son el ejemplo que ahorita voy a utilizar para hablarles del fenotipo, son muy variables y pueden estar en todo el cuerpo. Por eso le pongo ahí multisistémicas, porque nuestro cuerpo se divide en sistemas. El sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el sistema renal, etc. Entonces, estos son letras que resumen muchas de las características físicas que puede tener una persona con anemia de Fanconi. Y ustedes pueden ver una foto aquí en la que tengo un dedo extra en la mano izquierda de una persona, pero también puedo tener alteraciones porque le falta un riñón a esta persona. Este es un estudio donde se están viendo los riñones. Cada una de estas como peras es un riñón. Entonces tengo un riñón de un lado, pero hace falta el del otro lado. No está estructurado. Entonces tenemos alteraciones de los riñones y podemos tener también alteraciones a nivel de vértebras, a nivel cardíaco, a nivel de las extremidades superiores, como es este dedo extra acá, se llama polidactilia porque es un dedo de más, entre otros. Y hay otra palabra que a nosotros nos gusta usar mucho porque nos permite ver varias de las manifestaciones que pueden tener las personas con anemia de Fanconi, como estas manchas que están en la piel y que muchas personas de ustedes o en las familias ya se habían dado cuenta que sus hijos o sus hijas tenían antes del diagnóstico de la enfermedad. Esas son manifestaciones a nivel de la pigmentación de la piel. Podemos tener piel más clara o piel más oscura, podemos tener una cabeza más pequeña, podemos tener una estatura baja, entre otras. Pero todo esto es parte del fenotipo, es decir, las características a nivel del cuerpo, a nivel de la sangre o a nivel del cáncer que tienen las personas con anemia de Fanconi. Estas alteraciones, hay algunas que son muy, muy frecuentes, otras que son poco frecuentes, otras que son frecuentes, otras que se han presentado solo una vez o dos veces en algunos pacientes, pero al final todas ellas son parte de la anemia de Fanconi. En esta gráfica, que fue una gráfica que nosotros creamos con doctoras que son muy expertas de anemia de Fanconi y que están asociadas con la Fundación de la Anemia de Fanconi de Estados Unidos, como nos comentaba Ale al inicio, que son la doctora Neelam Giri y la doctora
Blanche Alter. Ellas dos han trabajado fuertemente para conocer cómo es la anemia de Fanconi y tienen un grupo de familias en Estados Unidos que forman parte del estudio de la anemia de Fanconi de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Entonces, junto con ellas, analizamos todos los casos de anemia de Fanconi que se encontraban escritos en la literatura. ¿A qué me refiero escritos en la literatura? Publicados en publicaciones médicas. Yo he hablado con varias de las familias que forman parte del registro para explicarles que nosotros podamos como médicas y médicos publicar cómo son las manifestaciones físicas, las manifestaciones de la sangre, el cáncer en las personas del registro mexicano de anemia de Fanconi, nos puede ayudar para entender la anemia de Fanconi. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la gráfica. Esta es una gráfica en la que están escritas acá abajo las diferentes manifestaciones que pueden tener las personas con anemia de Fanconi. Las de Bacter, que ya les había dicho hace un lado, están en azul. Otra, que es el otro acrónimo que se llama, lo pronunciamos como FENOS. Y otros, ¿no? Que están en verde. Las de FENOS están en naranja. Y entre más alta esté la barrita, significa que es más frecuente. ¿Por qué? Porque acá nos hablan del porcentaje de personas que tienen esas manifestaciones. Si nosotros llegamos al 100%, quiere decir que todas las personas que tienen anemia de Fanconi van a tener esas alteraciones. Hasta ahorita ninguna llega al 100%. Todas se quedan más o menos como en el 40 al 50%. Pero podemos ver que dentro de las alteraciones de Bacter hay dos que sobresalen en frecuencia, que son las alteraciones renales, o sea, del riñón, y las alteraciones, aquí dice upper limb, que es extremidad superior, y que pueden afectar básicamente cualquier parte de la mano, ¿no? El pulgar, la palma de la mano, hasta el hueso radio, que es el hueso que está aquí pegado al pulgar, al primer dedo. Esas son las más frecuentes en los pacientes con anemia de Fanconi, que son parte de Bacter. Y parte de FENOS son las alteraciones pigmentarias de la piel, como las manchas que les puse en la imagen pasada, pero también podemos tener una cabeza pequeña, se llama microcefalia, y podemos tener la estatura baja. Esas son las tres más frecuentes de FENOS. No quiere decir que las otras no estén, pero son las que nosotros podemos ver más y que además nos sirven mucho para poder hacer un diagnóstico de anemia de Fanconi. Muy bien. Ahora, en esta gráfica, lo que estamos ejemplificando es que podemos tener personas que tengan solo la talla baja, por ejemplo, ¿no? Sea su única manifestación física de anemia de Fanconi y solo tienen una. Pero hay personas que tienen 2, hay personas que tienen 3, hay personas que tienen 5, hay personas que tienen 8 o más manifestaciones. Entonces, esto es muy variable. Hay personas con pocas alteraciones físicas, hay personas con muchas alteraciones físicas. Hay personas con una falla medular muy grave y hay personas con una falla medular muy leve. Eso depende de varios factores. No solo de que tengan o no tengan anemia de Fanconi, porque en realidad todas las personas que tienen anemia de Fanconi tienen el mismo defecto, que ahorita vamos a ver cuál es. Y yo, para terminar con las manifestaciones físicas, les voy a dar este ejemplo. De su lado izquierdo, en el extremo de la izquierda, pueden ver 4 manos, esta y esta, que son manos básicamente sin alteraciones. No tienen ningún problema en ninguno de los dedos, nada, ¿de acuerdo? En los cuadros o en las imágenes de en medio, vamos a tener manos que ya empiezan a tener cambios que uno como médico o médica tiene que ver para detectar anemia de Fanconi que pueden ser muy sutiles, como por ejemplo que esté más planita la parte gordita de la mano, esto que se llama eminencia tenar. En algunos pacientes está como más aplastadito o inclusive completamente plano. En otros pacientes, esto puede ser tan grave como que haga falta un dedo por completo, como en las manos que están en la tercera columna. Ahí hacen falta dedos de una o de 2 manos. Y en la última columna, donde tenemos varias fotos también y una radiografía, tenemos dedos de más. Entonces, solo es para ejemplificarles lo que les decía, que
una persona puede tener una o más alteraciones, pero que además los diferentes tipos de alteraciones físicas pueden ser muy leves o muy graves. ¿De acuerdo? Ahora bien, no importa si la persona tiene alteraciones físicas, si tiene alteraciones de la sangre o si tiene cáncer. Todo esto, además, no importando cuál de los 22 genes Fanconi esté afectado, pero ojo, recalco, para que una persona tenga anemia de Fanconi, con que un gen de Fanconi esté afectado, aunque los otros 21 funcionen bien, se tiene la enfermedad. Y entonces esto yo lo puedo ver al momento de hacer el diagnóstico, y esto también ustedes ya lo han leído o lo han escuchado, o inclusive a sus hijas y a sus hijos se les hizo el diagnóstico utilizando este estudio. Este estudio se llama prueba de reto con DEB, diepoxibutano, o también se llama aberraciones cromosómicas. Hay algunas personas que también le llaman rupturas cromosómicas y hay otras personas que le llaman fragilidad cromosómica. Y entonces yo ya les había presentado los cromosomas en dibujitos. Estos que están acá son cromosomas de una persona con anemia de Fanconi. Son cromosomas reales. Así se ven cuando yo los reviso en el microscopio después de tomarle una muestra de sangre y procesar esa muestra de sangre. Yo los puedo ver así. Y lo que puedo ver cuando una persona tiene anemia de Fanconi es que se ven esas rupturas, lo que está con las flechas azules. Si alcanzan a ver las flechas azules, lo que están señalando son cromosomas que se rompieron y que no se pudieron reparar. Y con flechas rojas tengo algunas estructuras muy específicas de anemia de Fanconi que se llaman figuras radiales. Pero este estudio, el resumen es que es tan específico de anemia de Fanconi que me permite saber si una persona tiene o no tiene anemia de Fanconi. Pero este estudio no me deja ver cuál de los genes de Fanconi está afectado. Solo me dice si tiene o no tiene anemia de Fanconi, pero no me dice cuál es el gen que está afectado y tampoco me dice si la persona tiene 1, 2, 3, 8 alteraciones físicas o si tiene un riñón muy chiquito o un riñón inexistente o si no tiene problemas de los riñones. Entonces, es un estudio muy específico para el diagnóstico, pero no puede ayudarme a entender la otra parte. Por eso necesitamos revisar a las personas y además hacer un estudio de los genes. Muy bien. Ahora, esta parte quizás sea la parte más complicada de la charla y entonces vamos a irnos muy despacito para que lo podamos entender sin ningún problema. Entonces, ya habíamos visto que la anemia de Fanconi tiene muchos genes y además tiene varias formas de heredarse. Hay 22 genes. Yo creo que hasta ahí no hay duda, ¿verdad? Son 22 genes Fanconi. Y se llaman, ¿cómo? A ver, abra el micrófono, dígame, ejemplos de genes Fanconi. ¿Cómo se llaman? Fanca, Fan A, Fan B, Ajá, exacto, Fan B. Fan S, Fan O, Fan J. Fan, Exacto, B, muy bien. FANQ-B, muy bien. Entonces, todos esos son los 22 genes Fanconi. Y aquí están, desde FANK hasta FANW. ¿Listo? Fanca, Fanca B. Perdón, Moy, perdón, sin querer. No te puse preocupes. mute. Está perfecto. Sí, está perfecto. Entonces, tenemos los 22 genes Fanconi. Esos 22 genes Fanconi funcionan juntos y funcionan en algo que se llama vía FA-BRCA de reparación del ADN. Entonces, esto es bastante complicado, pudiera parecer, pero vamos a desmenuzarlo y tiene que quedar claro porque es el meollo del asunto para entender los tipos de Fanconi. Entonces, ya sabemos qué es el ADN, que es esa molécula, esa sustancia que nosotros recibimos de nuestros padres, o sea, la heredamos, y nosotros también transmitimos a nuestra descendencia. El ADN es toda la información genética que está contenida dentro de una célula y que forma el genotipo de esa célula, todo ese conjunto de recetas de cocina que están dentro de los cromosomas, que son los libros que guardan la información genética. Pero esa molécula de ADN, les explicó también la doctora Sara Frías, que se puede dañar. Se puede dañar porque a lo mejor tomamos alcohol o porque nos exponemos a algún pesticida o algún plaguicida del campo. También la radiación del sol, la radiación ultravioleta puede dañar el ADN. Y tenemos un tipo de daño específicamente que es muy grave
para las personas con anemia de Fanconi que se llaman enlaces covalentes cruzados. Ajá. En inglés les dicen ICLs, entonces son ICL para los cuates, ¿no? Estos enlaces covalentes cruzados lo que hacen es que impiden que el ADN se pueda separar y pueda servir para expresar las recetas de cocina que nosotros necesitamos para todo nuestro funcionamiento. Si el ADN está, pero no se puede leer dentro de las recetas de cocina, es como si no estuviera. No sirve de nada. Entonces, para que la enciclopedia que está en su casa funcione, pues ustedes tienen que poder agarrar el libro, ¿no? Entonces agarran el libro y lo pueden leer. Si no pueden agarrar el libro, no lo pueden leer, no pueden abrir y pueden saber cuál es la información que está dentro de esa receta, entonces de nada sirve que esté la enciclopedia ahí. Lo que hacen los enlaces covalentes cruzados es impedir la lectura del ADN. No se puede leer, está atorado. Por eso les puse ese cierre ahí, porque así se ve más o menos el ADN. El ADN se tiene que separar para que se pueda leer y es que ustedes tienen que abrir un libro para que lo puedan leer. Si está así cerradito no lo pueden leer, tienen que abrirlo. Entonces lo abren, pero si hay algo que esté impidiendo que se abra, que en este caso son los enlaces covalentes cruzados, no se puede leer. Y esa célula pues tiene que reparar esa lesión porque los enlaces covalentes cruzados son alteraciones, entonces se tienen que reparar. ¿Y cómo se reparan? Utilizando las proteínas de la vía de anemia de Fanconi. Entonces aquí ya les hablé de proteínas. ¿Qué es una proteína? Es un producto de los genes Fanconi. Los genes Fanconi son la receta, ¿no? Que está ahí, por ejemplo, para hacer una gelatina, tienen una receta. El producto de la receta de la gelatina, pues es la gelatina, que es en realidad lo que uno se va a comer. Entonces las células actúan igual. Tienen las recetas ahí, que son los genes Fanconi, y los genes Fanconi van a servir para que nuestras células produzcan las proteínas de Fanconi. Y las proteínas de Fanconi se llaman igual que los genes. La proteína del gen FANK se llama FANK, la proteína del gen FANK-E se llama FANK-E, la proteína del gen FANK-N se llama FANK-N. Y todas esas proteínas hacen lo que les voy a mostrar ahorita. Entonces, vean la caricatura. Y ustedes al final me van a decir qué pasó con ese enlace covalente cruzado. ¿Sale? ¿Qué es esta cosa roja que está aquí dentro de esa línea azul y la línea naranja que es el ADN? Entonces, vean que actúan la proteína FANK, la FANK-L, la FANK-M, la FANK-F, la FANK-B, todas las que están en amarillo, se llaman río arriba. Luego actúan estas que están en azul, que se llaman complejo ID, porque son las proteínas FANK-I y la proteína FANK-D2. Y finalmente actúan unas proteínas que están en verde, que son las proteínas río abajo, que son proteína FANK-P, FANK-D1, FANK-N, FANK-J, FANK-W, FANK-S, etc. Entonces vean que es una cascada. Van actuando primero unas, luego actúan otras, y finalmente, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué pasa al final? ¿Qué pasa en la caricatura al final? ¿Qué pasó con el enlace covalente cruzado? Se eliminó. Exactamente, ya no está ahí, ¿de acuerdo? Está perdido. Ese enlace covalente cruzado que en la caricatura inicial estaba, lo quitaron. Y entonces es como si hubieran permitido que el cierre se pueda abrir. A todas y a todos seguro se nos ha atorado un cierre, en la chamarra, en la bolsa, en lo que sea, pero se ha atorado un cierre y a veces es porque hay pelitos, ¿no? Hilos de la tela ahí metidos, o porque se mordieron el mismo cierre, ¿no? O porque ya está oxidado o lo que sea. Pero ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que reparar, ¿de acuerdo? Entonces tengo que quitar lo que me está impidiendo que el cierre se abra. En este caso, lo que está impidiendo que el cierre se abra es el enlace covalente cruzado. Ese enlace covalente cruzado se produce por alcohol, por tabaco, por exposición a los butanos, que son, por ejemplo, el gas de la cocina, el gas regular de la cocina, por otros agentes, incluidos el diepoxibutano, que me sirve para hacer el diagnóstico de anemia de Fanconi. Entonces, en resumen,
Si yo tengo un enlace covalente cruzado, que es este impedimento de que el cierre se abra, que es el ADN, pues entonces todas las proteínas de la vía de anemia de Fanconi funcionan y actúan. Primero las de amarillo, que se llaman río arriba, luego las de azul, que son el complejo central o complejo ID, y después tengo las río abajo. Pero el producto o la consecuencia final es la misma, que se repare el ADN, que se quite el enlace covalente cruzado. Eso yo es lo que necesito hacer. Esa es la función de la vía de anemia de Fanconi, reparar el ADN. Por eso se llama vía FA de Fanconi. BRCA es el nombre de ciertas proteínas que actúan y reparación del ADN. Eso es lo que hace. Entonces, independientemente de si es el gen FANK el que está afectado en su hija o su hijo, el gen FANK-J, el gen FANK-N, el gen FANK-P, cualquiera de estos 22, la anemia de Fanconi que tiene su hija o su hijo es una enfermedad genética y eso significa que es un accidente genético. Hay un cambio en el ADN que se llama variante patogénica. Y entonces, como veíamos en las imágenes pasadas, pues yo tengo las dos recetas de cocina afectadas, tanto la que heredé de mi papá en un cromosoma como la que heredé de mi mamá en el otro cromosoma. Y entonces tengo una afectación de los dos genes Fanconi de ese tipo, el gen FANK, C, J, N, L, lo que sea. Y entonces no funciona, no tengo receta de dónde echar mano. Y entonces la anemia de Fanconi tiene que cuidarse igual, o el cuidado debe ser el mismo. Debemos de ver si hay problemas de la sangre, debemos de ver si hay alteraciones físicas que se tengan que tratar, debemos de tener el mismo cuidado para el riesgo de cáncer. Todos los tipos de anemia de Fanconi, o sea, todas las personas, independientemente del gen que esté afectado, van a tener que tener el mismo cuidado. Y también, independientemente del gen afectado, tenemos que saber que la anemia de Fanconi es una enfermedad hereditaria, es decir, que se puede transmitir de generación en generación. La mayor parte de los casos de anemia de Fanconi tienen una forma de herencia que se llama autosómica recesiva. Y para fines prácticos, en resumen, es una herencia indirecta. Herencia indirecta significa que papá y mamá son sanos, pero son portadores y pueden tener hijos o hijas afectados, independientemente del sexo. Eso es lo que significa autosómico, que puede afectar hombres o mujeres, ¿no? Que si su hijo tiene anemia de Fanconi y hubiera sido hija, tendría la enfermedad también, o sea, no depende del sexo. Y recesiva lo que significa es esto, es que es indirecta, que papá y mamá no la tienen, pero la pueden transmitir a su descendencia. Hay algunos casos, específicamente solo un gen, el gen FANK-B, que tiene una herencia ligada al cromosoma X, que es un cromosoma del sexo, y en ese caso sí importa el sexo del niño o de la niña para que tenga anemia de Fanconi. Solo los varones tienen anemia de Fanconi por FANK-B, porque está en el cromosoma X. Y hay otro gen, que es el gen FANK-R, que tiene una herencia autosómica dominante, que es una herencia directa. Sin embargo, este gen FANK-R es muy poco frecuente. Ustedes ya han escuchado varias veces que la anemia de Fanconi es muy rara. 1 a 5 personas por millón de habitantes en un país. Y todavía solo menos de 1 de cada 100 pacientes con anemia de Fanconi tiene el gen FANK-R afectado. Entonces es de lo más raro que se puedan imaginar. Y ya, para terminar esto, la última parte es la asociación genotipo-fenotipo. Entonces, hay algunos genes Fanconi que tienen consecuencias específicas con respecto a las características físicas que nosotros podemos ver. Y esto es un estudio que nosotros hicimos igual con las doctoras Nilam Giri, Blanche Alter y la doctora Ana Best y Lisa McReynolds. Entonces, a ver, ahí ustedes están viendo a las proteínas Fanconi río arriba, las que les había dibujado en amarillo, ¿se acuerdan? Están la proteína FANK-B, ahí solo les estoy poniendo la letra, pero imaginen que antes de eso están las letras FANK. FANK-B, FANK-M, FANK-F, FANK-C, FANK-T, etc. De estas, las personas que tienen FANK-B afectado, que además es el único gen que está en el cromosoma X,
van a tener más riesgo de tener manifestaciones de tipo Bacter. ¿Cuáles eran las Bacter? Vertebral, cardíaca, anal, renal, riñones, extremidades. No quiere decir, ojo, esto es importante también, no quiere decir que si una persona tiene afectado el gen FANG, no puede tener alteraciones de Bacter. Claro que se puede, pero es más frecuente que puedan tener alteraciones de Bacter aquellas personas que tienen afectado el gen FANG. Aquí, el gen FANG-B es la causa de la anemia de Fanconi, entonces la presencia de Bacter es más evidente o más probable. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, abajo, ¿qué tenemos? La segunda parte de la vía que les había dicho, la parte central, la que estaba en azul. Y esa parte, tenemos dos genes, FANG-D2 y FANG-I. Si yo tengo FANG-D2 afectado, es mucho más probable que tenga características de fenos, que son las pigmentarias de la piel, las alteraciones de los oídos, la talla baja, que es la estatura corta, o la falla de crecimiento, pero también alteraciones de los ojos, etc. Y aquí vuelvo a explicar. No quiere decir que una persona que tenga afectado el gen FANG-L no pueda tener fenos. Claro que se puede, pero es más probable si se tiene FANG-D2. Y tampoco quiere decir que una persona que tenga afectado el gen FANG-I no pueda tener manifestaciones o características de Bacter. Claro que se puede, pero eso es lo más probable. Y ya por último, tenemos a los genes que estaban abajo, que son los genes río abajo. Esos genes río abajo son los que están aquí en verde. Y la asociación que se ha encontrado, y esta sí es muy específica, es que las personas que tienen afectado el gen FANG-D1, el gen FANG-J, el gen FANG-N y el gen FANG-S tienen un riesgo incrementado de cáncer, más que las otras personas con anemia de Fanconi. Y esto es bastante específico. Entonces, esto realza la importancia de saber cuál es el gen afectado de anemia de Fanconi. Yo ya les había explicado que la prueba que nosotros utilizamos para saber si la persona tiene o no tiene anemia de Fanconi es la prueba de los cromosomas. Es la prueba de aberraciones cromosómicas, rupturas cromosómicas, fragilidad cromosómica o reto con diepoxibutano. Pero eso no me permite saber el gen afectado y tampoco si la persona tiene tal o cual manifestación. Lo que sí me permite saber cuál es el gen afectado es algo que se llama genotipificación. Y parece trabalenguas porque lo es, ¿no? Genotipificación. Para fines prácticos, la genotipificación es simplemente saber cuáles son las letras que están en nuestros genes, esas 4 letras que les decía, A, T, G y C, y en qué combinaciones están, y conocer la variante patogénica que causa la anemia de Fanconi. Entonces, lo que yo hago en la genotipificación y que muchas personas de ustedes han decidido y agradecidamente estamos de participar en este proyecto del registro de anemia de Fanconi, lo que hacemos es que a través de una muestra de sangre, que es de DNA, como está aquí, nosotros hacemos ciertos procedimientos para al final encontrar estas letras que se encuentran acá, ver cuáles son las letras que forman sus genes Fanconi, el gen FANK, el gen FANC, el gen FAND, y de esa manera saber cuál es el que está afectado. Yo leo, o nosotros leemos en cada una de las muestras de sus hijos e hijas, o ustedes mismos, leemos cuáles son las letras que conforman cada uno de los genes Fanconi. Y entonces así sabemos si está afectado el D1, o el J, o el N, o el S, y entonces les podemos decir a ustedes, el gen afectado es gen FANK, ¿no? El gen afectado es FANJ, el gen afectado es FANW, cualquiera de estos. ¿Para qué es importante la genotipificación o por qué es muy útil y se necesita hacer en cada uno de los pacientes? Primero, para saber el modo de herencia, porque acuérdense que si es FANG-B, pues solo van a estar afectados los hombres, ¿no? Si es
FANC o FANC R, pues se va a transmitir de forma directa, pero acuérdense que ese es muy raro. También sirve para el riesgo específico de cáncer, porque yo ya les dije que hay 4 genes Fanconi que tienen un riesgo alto de cáncer. Vamos a regresarnos para que los lean. ¿Cuáles son? Estos son los que están abajo, en rojo. ¿Cuáles son? FANC D1, ¿Ah? FANC J, FANC N y FANC S. Muchísimas gracias, señora Norma. De Entonces, nada, doctor. esos son los genes que si están afectados en sus hijas o sus hijos, hay un riesgo más alto de cáncer. Entonces tenemos que cuidarlos más todavía. A lo mejor hacerles estudios más frecuente, a lo mejor revisarlos cada 3 meses en lugar de cada 6 meses. Se pueden hacer estrategias específicas. Y vuelvo a repetir acá. No quiere decir que un paciente que tenga afectado el gen FANK, que es el que se encuentra más frecuentemente afectado, porque esto no se los puse y es un error mío, perdónenme, el que se afecta en más del 60%, es decir, en 6 de cada 10 pacientes con anemia de Fanconi, es el gen FANK, es el más común de todos. 6 de cada 10 personas con anemia de Fanconi tienen afectado el gen FANK. No quiere decir que ese paciente no pueda tener manifestaciones de Bacter, no pueda tener manifestaciones de fenos o no pueda tener cáncer. Claro que se puede tener, ¿de acuerdo? Pero es menos probable que si tienen cualquiera de los que están ahí en los cuadros, ¿vale? Muy bien. Entonces, nos sirve para conocer el riesgo de cáncer específico y también, y yo espero que de verdad sea muy pronto, candidatos y candidatas, o sea, personas que son candidatas a terapia génica. Entonces, ¿han escuchado ustedes algo acerca de la terapia génica? Si no, se los resumo. La terapia génica es una forma de curar las enfermedades genéticas. Es decir, quitarle a esa persona la anemia de Fanconi. Hasta el momento no se puede hacer. No podemos curar las enfermedades genéticas de Fanconi. No podemos quitar ese gen afectado. Pero lo ideal es que se pueda hacer en algún momento. Pero si yo no sé cuál es el gen Fanconi afectado en mi familia, pues entonces no puedo saber cuál es el tratamiento específico que le tengo que dar en la terapia génica. Eso es la terapia génica, curar las enfermedades genéticas. Y esa es otra de las razones por las cuales la genotipificación es importante. Entonces, ya nada más para resumir, vamos a leer todas y todos, así no abran su micrófono, pero lean el enunciado que está arriba. El estudio de los genes se llama genotipificación. Muchas y muchos de ustedes ya conocen el gen afectado, porque lo han hecho en alguna institución o porque ustedes mismos lo han pagado a través de estudios de genes. Muy bien, ya llegamos al final, ya acabamos, ¿no? Entonces, ahora quiero que platiquemos acerca de todo esto, ¿no? Vamos a definir primero qué es la anemia de Fanconi. Entonces, la anemia de Fanconi, para resumir, es una enfermedad genética y es una enfermedad hereditaria. Es una enfermedad que puede tener manifestaciones físicas de tipo Bacter, de tipo fenos o cáncer, y también manifestaciones de la sangre. Y la mayor parte de ustedes, sus familias, sus hijos o hijas que tienen anemia de Fanconi, tienen este tipo de alteraciones, anemia, plaquetas bajas, problemas de los glóbulos rojos, etc. O la necesidad de trasplante, ¿de acuerdo? Porque ya vi aquí a la señora Ángeles, ya trasplantaron a Dani, ¿no? Entonces, por eso se tuvo que trasplantar, por los problemas de la sangre. Entonces, la anemia de Fanconi es genética y hereditaria, y tiene todo este tipo de manifestaciones. Y a todas esas manifestaciones les llamamos fenotipo, es decir, la anemia es fenotipo de anemia de Fanconi. Los problemas del riñón es fenotipo de la anemia de Fanconi. Los problemas, por ejemplo, del pulgar o de la eminencia tena son fenotipo de la anemia de Fanconi. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Ahora vamos a definir gen. Un gen, entonces, es uno de esos capítulos, una de esas recetas de cocina que viven dentro de nuestros cromosomas. ¿Cuántos genes de Fanconi tenemos? Y esa ya es pregunta. A ver, ¿quién dice? Abran su micrófono.
22. Exacto, 22. Fan K, Fan B, Fan C, Fan J, Fan N, Fan L, Fan N, bla, 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 bla. Entonces tenemos 22 genes Fanconi. Esos 22 genes Fanconi, junto con los otros 20,000 genes que forman parte de nuestro DNA, son todo nuestro genotipo. Entonces, nuestro genotipo es nuestra información genética. Y nuestro genotipo es único, a menos de que tengamos un gemelo idéntico. Ajá. Nuestro genotipo es único. No hay otra persona que tenga el mismo genotipo que nosotros. ¿De acuerdo? Nuestro genotipo es único. Es todo ese conjunto de ADN que vive dentro del núcleo de cada una de nuestras células. Acuérdense que el núcleo es la parte central de la célula, que es el tabique que forma nuestro cuerpo. Muy bien. Pues ahí vamos bien. La pregunta siguiente es, ¿hay tipos o no hay tipos de anemia de Fanconi? ¿Ustedes qué creen? No. Ale dice que no. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? No. Yo lo que diría específicamente es que tenemos diferentes genes de anemia de Fanconi. El gen FANK, el gen FANB, el gen FANJ, y todos esos son los que a veces le llamamos tipos de Fanconi. Sí es cierto que hay algunos genes que nos dan más riesgo de ciertas características, como FANB, que da más Bacter, o FANJ, que tiene más riesgo de cáncer. Pero al final, el cuidado, el manejo, el diagnóstico es el mismo para todas las personas. Entonces, es muy importante saber esto, que son diferentes genes de Fanconi, 22, y son, a veces eso es lo que se llama tipos de anemia de Fanconi, pero que al final, no importa si está afectado el gen FANK, vamos a tener anemia de Fanconi. Si está afectado el gen FANK-L, vamos a tener anemia de Fanconi. Si está afectado el gen FANK-D2, vamos a tener anemia de Fanconi, FANK-J, FANK-S, FANK-N, FANK-P, todos nos dan la misma enfermedad, ¿de acuerdo? Requerimos los mismos cuidados, aunque dependiendo del gen, podemos tener particularidades, ¿de acuerdo? Y esas son las particularidades a lo que llamamos asociaciones genotipo-fenotipo. Cuando yo tengo un gen afectado, puedo tener una consecuencia específica. Eso es la asociación genotipo-fenotipo. Pues con eso acabo. Entonces, ahora estoy aquí para todas sus dudas, ¿no? Para todas y todas sus dudas, para contestarlas. Excelente. Gracias, doctor Moisés. De verdad que me encanta la explicación. Yo creo que fue sumamente clara, que ya podemos finalmente poder identificar y ponerle las palabras correctas a este tema de qué tipo de Fanconi es que soy, entender que es que son 22 genes diferentes, entonces cuál es mi gen afectado. Creo que fue sumamente clara esa parte, y entiendo que es súper importante también para nosotros saber el por qué necesitamos saber, tener ese conocimiento, que en muchos de nuestros países no tenemos la posibilidad de tener esta información, que tenemos que buscarlo de otro lugar, igual que muchísimas veces los diagnósticos, pero que en un futuro también lo que se conoce ahora, yo por ejemplo soy tipo G, es el gen G que tengo, pero de verdad que también me gustó mucho esa parte de la explicación de cómo tenemos estas dos partes, el de papá y el de mamá, cómo entonces o sea, me gustó el tema de la receta, de cómo usted explicó el que ahora yo no puedo leer la receta, y de cómo entonces ahí podemos identificar el tema de los padres que sí tienen solamente afectado uno, y por eso ellos pueden leer la receta con ese otro que es igual. Entonces, como que yo creo que todas esas explicaciones nos puede ayudar más, incluso como padres, a entender por qué nosotros no estamos afectados con la enfermedad y por qué nuestros hijos sí. O sea que
de verdad que me parece súper, súper clara. Qué bueno que grabamos esta. Muchísimas, o sea, más personas me han escrito que esperan que se quede grabada, porque yo sé que es una cuestionante muy seguida en el grupo, de cuál es cómo yo lo voy a saber, qué estudios que tengo que hacer, y ahora estamos, yo creo que muchísimo más claros. Señores, si tienen alguna pregunta, lo podemos ver por aquí. Pueden ustedes prender. Ale, muchísimas gracias. Además, tu resumen estuvo impecable. Creo que es una forma más clara de hacerlo todo. Entonces, si tienen alguna duda, abran su micrófono o pueden escribirlo en el chat también y ahí lo vamos leyendo. Pueden levantar la manito o pueden abrir el micrófono y preguntar. Déjame ver, tengo Paola. Doctor, yo quería preguntar si va a venir a Monterrey, dice Sí, Paola. tengo que ir a Monterrey, claro que sí. Ahí están mis niñas y mis niños. Entonces sí tengo que ir a verlos a Monterrey. Ya les aviso, yo creo que pronto. Espero que en agosto pueda estar yendo. Pero sí. Hola, Pau. Qué bueno. Hola. Creo que Sandra tenía una duda. Sandra, si quieres, puedes ¿Se preguntar. escucha? No, yo espero, bueno, poder ir a Vancouver a sacarme dudas. Yo tengo, porque acá en la Argentina la verdad que es nulo. Los médicos, nada, o sea, si bien el hematólogo, yo estoy agradecida con el doctor Drelichman, pero es el único. Cualquier otra consulta que tengo estoy en cero. Y bueno, acá tengo el genético que la verdad que no, ni siquiera lo entiendo. FANCA, o sea, FANC-A, y el exon me dice que no sé si será el gen 16. Muy bien, gracias Sandra y gracias por estar aquí, por empezar. O sea, Datos. claro, este esfuerzo es de toda América Latina y comandado por Ale Tabar, que no podría tener mejor cabeza. O sea, nos hermana a todos, ¿no? Y a todas. Entonces, sí, efectivamente, lo que le dice ahí de 16 es el libro, es el cromosoma 16. El gen FANCA vive en el cromosoma 16, es decir, cuando usted toma el libro 16 y busca, va a encontrar la receta FANCA. Entonces, si el estudio le está diciendo que el gen FANCA es el afectado, quiere decir que entonces las dos recetas de FANCA están afectadas y no se pueden leer. Entonces, esa proteína que se iba a producir, o sea, la gelatina que se iba a producir tras esa receta, tras la lectura de esa receta, no puede estar. Y si no está la proteína FANCA o la gelatina FANCA, pues no se puede hacer todo lo demás, no se puede reparar el ADN que continuamente se daña, ¿no? Si no se dañara nuestro ADN, probablemente a lo mejor no tendríamos ni siquiera que utilizar las recetas de cocina, pero eso es básicamente imposible. Todos los días y todo el tiempo se está dañando nuestro DNA, hasta por procesos naturales, que nosotros, las divisiones de nuestra célula dañan el ADN. Entonces, el problema reside en específicamente para su caso en el gen FANCA. Ese es el gen afectado, ¿de acuerdo? Y lo que sabemos es que entonces, no sé si es su nena o su nene. Mi hija que cumple ahora 20 años. Su hija, ella tiene entonces el gen FANCA afectado y heredó un FANCA de mamá y un FANCA de papá afectados. Entonces ustedes... No compartimos genes, o sea, yo no tengo ninguna información. Sí, desafortunadamente, por eso les puse ahí la definición de enfermedad genética. Es un accidente genético. Y esto lo aclaro, creo que no lo dije en la charla, pero es muy importante. Un accidente genético significa que nadie hizo nada para provocarlo, pero que también, Sandra, ustedes no pudieron haber hecho nada para evitarlo. Absolutamente nada. Es que ¿Okay? yo la recibí a ella con 4 meses, así que, o sea, yo no sé nada, igual tampoco es, o sea, es lo mismo, no se podía tampoco evitar. Pero bueno, así estoy. Este es un ejemplo. Muchísimas gracias, Sandra. O sea, eso nos permite saber entonces que en el caso de su hija, ella tiene el gen FANCA afectado y tiene anemia de Fanconi. ¿De acuerdo? Señora Norma, ¿alguna otra duda, Sandra?
No, No, ok, perfecto, agradecerte muchísimo. para servirles. Señora Norma, ¿usted está por ahí? ¿Me escucha? Sí, doctor, lo escucho. ¿Se acuerda cuál es el gen afectado en Iker? Sí, doctor, es el gen FANC-A También, y hay exacto. ajá, pero hay un gen que está indefinido, doctor. Ah, eso es importante, ¿no? Y es como especificación o particularidad, ¿no? En el caso de Iker, que ahorita nos está comentando la señora Norma, el gen FANK está afectado, pero una de las recetas está ya bien clasificada como afectada, como variante patogénica. La otra no se sabía bien si era variante patogénica o no, pero cuando vemos las dos combinadas, entonces aparece la anemia de Fanconi. Y eso, señora Norma, nos da la posibilidad de decir que las dos son variantes patogénicas y que entonces Iker tiene anemia de Fanconi porque sus dos genes FANK están afectados, uno de una forma y otro de otra forma. Es decir, la afectación puede ser la misma en las dos recetas, que le falte la primera palabra a las dos recetas o el paso 1 de las dos recetas, pero a lo mejor en una de las recetas FANK falta el paso 1 y en la otra receta de FANK falta el paso 7. De todas formas, no se puede hacer la gelatina, ni de un lado ni del otro. No sé si me expliqué ahí, señora Norma. Sí, doctor. Sí, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes. ¿Alguna otra duda? No. Vamos a ver si alguien más tiene alguna otra duda. Wow, es increíble cómo de todos los millones de genes tenemos un gen afectado y ese gen puede producir algo tan, tan difícil para nuestras familias, porque esa es la realidad. Y también, por otro lado, qué bueno que la ciencia está avanzando y que podamos tener como muchísimo más claro este tema de cuáles son como las afecciones más importantes, del tema de los cánceres, o sea, de también la terapia génica, que yo sé que en España le está yendo muy bien y que es con tipo A, y yo sé que es con una edad incluso muy específica. Entonces, todo esto al final es muy importante que se esté descubriendo. Doctor Moisés, hay algunas, o sea, ¿se están buscando más genes o entendemos que con estos 22, eh, no sé cómo sería el término correcto, sí, o sea, definitivamente solamente son 22 o se están buscando más en las investigaciones que se están haciendo? Gracias por la pregunta, Ale, querida. Si nosotros consideramos todos los casos del mundo mundial, ¿no? Que se han descrito de anemia de Fanconi, puede haber uno o dos o tres pacientes en los cuales no se haya encontrado cambios en FANK o en FANJ o en FANKL o en FANKL. Y puede ser, o sea, sí existe la idea, la hipótesis de que a lo mejor hay otro gen, ¿no? U otro par de genes que puedan causar la misma enfermedad. Pero la otra también es que no se hayan leído completas las recetas, ¿no? Y entonces a lo mejor sí estaba el cambio en FANK, pero no se encontró. Eso también puede ser. Entonces, ahorita está en el aire, no se ha descubierto otro hasta el momento, el gen número 23, y a lo mejor si lo descubrimos en México va a ser el gen FANK-X de México, ¿no? Pero todavía no. Ahorita son 22, aunque no se descarta la posibilidad que pueda haber otro u otro par que expliquen la anemia de Fanconi. Ok. Bueno, que yo creo que hemos aprendido muchísimo hoy. ¿Alguna otra duda que tengamos por aquí? Yo nuevamente voy a comentarles que en septiembre vamos a estar tanto el doctor Moisés, que va a estar en el simposium que está organizando la Fundación de Fanconi, de Anemia de Fanconi de Estados Unidos. Yo también voy a estar allá, voy a hacer una presentación hablando de nuestro grupo de Latinoamérica. Y debido a esto,
estoy haciendo un cuestionario para las familias que de verdad me encantaría que pudieran ayudarnos y completar este cuestionario porque nos va a ayudar a llevar más información sobre nuestro grupo de Latinoamérica a el simposium, donde van a estar doctores y científicos que están interesados y que están investigando sobre esta enfermedad y que de verdad podamos tener información importante de nosotros, de Latinoamérica, y que podamos llevarla allá. Vamos a tener 2 cuestionarios. Sin embargo, yo les voy a enviar uno primero, que lo voy a poner aquí. Ya lo había puesto, déjenme ponerlo nuevamente, para que puedan darle clic, puedan entrar y ayudarnos con completar esto. Y luego también va a haber otro cuestionario que voy a estar enviando la semana que viene, que ya van a ser como más específicos, que incluso vamos a necesitar que llenen 1 por hijo con anemia de Fanconi. ¿Es así, doctor Moisés? Totalmente correcto, Ale. Entonces, nada, de verdad que creo que hoy ha sido un día súper, súper productivo para nosotros, que hemos aprendido muchísimo más y que vamos a dejar toda esta información en YouTube. Sí, Violeta, sí, dile adiós. Si hay alguna otra pregunta, díganme. Aquí está Violeta dejándose escuchar. Dile hola, hola a todos. Vamos a hacer una foto, un print screen con una foto. Vamos a ponerla aquí. Sí, por favor, quienes quieran poner Prender sus su cámara. cámaras, prender sus cámaras para que podamos hacernos una fotito. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí, por siempre interesarse en aprender muchísimo más de la anemia de Fanconi. Es súper importante para nosotros seguir manteniendo esta comunicación y seguir aprendiendo. Y voy con la fotito. 1, 2 y 3. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias por conectarse un sábado. Cuídense mucho. Un abrazo enorme. Adiós. Gracias. Un abrazo a todos. Señora Joana, nos vemos en agosto. Sí, qué bueno. Y me completan, por favor, el cuestionario. Doctora Magda, qué gusto verla. Doctora Magda, un abrazo. Hasta luego. Gusto de verles a todos. Magnífica plática, doctor. Gracias. Adiós, señor José. Nos vemos, Ceci. Tu tía Nancy. Dile adiós. Adiós, Violet. Nos vemos, bello, los amo, perdón, estaba cocinando. Adiós, Ceci. Nosotros a ustedes.